Buenos días, soy Rafael Dávila. Por hoy veremos la actividad número uno sobre la importancia y la relación que hay entre la geografía y la logística. Eh, Actividad número uno de la materia geografía presentada al ingeniero Hugo Pachón. La geografía es la ciencia que estudia y describe la forma de la Tierra y la distribución o disposición de los elementos en la superficie terrestre. Describe también los rasgos como el clima, suelo, relieve y formaciones vegetales. La geografía humana estudia las entidades de población, las culturas, las redes de comunicación y otras modificaciones realizadas por el hombre en su entorno físico. La importancia y la relación que hay entre la geografía y la logística. Entonces, para el correcto funcionamiento de la logística a nivel nacional como internacional es necesario conocer nuestra ubicación geográfica, los puertos, sus rutas de abastecimiento, ya sea por vías marítimas, por vías fluviales o terrestres, las condiciones meteorológicas, topográficas e incluso las demográficas, con el fin de ajustar nuestros tiempos a las condiciones reales de nuestro entorno. De esta manera podemos plantear y controlar los costos de los fletes, los costos de operación de nuestra flota y los costos y los tiempos de movimientos, ya sea para abastecimiento, reprocesamiento o transporte de mercancías, entre otros. A continuación veremos los principales puertos del mundo. Vamos a empezar con el puerto de Nueva York, que está ubicado en el país de Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, y sus vías de acceso son el Océano Atlántico, el río Hudson, y sus destinos más frecuentes son Asia, Europa y las Islas Bermudas. Este importante puerto debemos recordarlo o debemos recordar aquel hecho histórico en el que pues aquí es donde inicia la historia del contenedor, ¿verdad? Una persona visionaria, un transportador, pues adaptó un buque de la Segunda Guerra Mundial, un buque petrolero, y pues hizo un viaje desde este puerto hasta un puerto en Texas, transportando 20 contenedores de 40 pies en ese entonces. El puerto de Rotterdam está ubicado en Holanda, en la ciudad de Rotterdam. Sus vías de acceso son el río Rin y el río Mosa. Sus destinos más frecuentes son Estados Unidos, Sudamérica y el Lejano Oriente. El puerto de Bremen está ubicado en Alemania, en la ciudad de Bremen. Sus vías de acceso son el río Weser, el Mar del Norte. Sus destinos más frecuentes son Estados Unidos, Sudamérica, Centroamérica, Europa y Asia. El puerto de Busan pues está ubicado en Corea del Sur, en la ciudad de Busan. Sus vías de acceso son el mar oriental de China y el mar oriental de Japón. Sus destinos más frecuentes son Europa, Estados Unidos, China y Australia. Es uno de los, podríamos decir, de los puertos más grandes que, pues, que se han construido a nivel mundial. ¿Cuál consideras que es la mejor manera de optimizar el transporte desde los puertos mencionados a Colombia? Pues bueno, primero vamos a ver pues que estos puertos que acabamos de mencionar son unos puertos con unas capacidades muy grandes, con unas tecnologías pues muy sofisticadas y con unas terminales de carga que le permiten transportar cualquier tipo de material o mercancía, tanto pues sean cargas a granel, contenerizadas, cargas rodantes u otro tipo de cargas. En materia de infraestructura terrestre, el gobierno nacional adelanta megaproyectos de construcción de vía 4G y túneles como el del Toyo y la línea. El del Toyo es un túnel que está ubicado sobre la vía que va hacia Turbo, conecta lo que es Turbo con Medellín, y el de la línea pues es el que está entre Calarcá y Cajamarca. En materia de puertos se encuentra la ampliación del puerto de Buenaventura, la creación del puerto de Turbo Antioquia, que como lo mencionamos anteriormente, pues esta vía que se está construyendo con el túnel del Toyo, pues va a conectar este puerto de Antioquia con Medellín.
En materia de trenes se activó pues el tren desde Santa Marta hasta Honda Tolima y el tren del Pacífico. En materia fluvial se encuentra, se continúa el dragado del río Magdalena y la creación de los puertos La María en Gamarra Cesar. Aquí vamos a presentar en esta imagen lo que es cómo estamos en materia de infraestructura acá en Colombia. Vemos pues unas vías que están pues marcadas en rojo, que son las vías del tren desde Santa Marta hasta Honda, hasta donde conecta. Esta es la vía que estamos hablando, que se activó recientemente. Estamos hablando de una vía de tren que se activó desde Buenaventura hasta el proyecto de subirlo hasta La Tebaida. También tenemos pues el megaproyecto que hablamos de Turbo Antioquia, donde se habla, o donde ya está pues el proyecto de la creación de un puerto, que entre otras pues se habla de que es un ecopuerto, porque pues conecta de una manera más rápida pues el interior del país pues con el puerto, ¿cierto? Pues hay una diferencia más o menos de 300 kilómetros entre el puerto de Cartagena, por ejemplo, al puerto de Turbo, lo que hace pues que los costos de los fletes disminuyan, los tiempos disminuyan y pues la huella de carbono también sea menor. Por esta razón se llama el ecopuerto. Hablamos que pues para conectar este puerto de Urabá pues se está creando una carretera, la cual va a contar con un túnel, que es el famoso túnel del Toyo, que va a unir pues a Medellín con Turbo. Exactamente no recuerdo pues los municipios que va a conectar, y hablamos pues eso en este sentido. En el otro puerto que encontramos acá en Buenaventura, pues hablamos pues en temas de conectividad de carreteras, el túnel que se está haciendo de la línea, porque está entre Calarcá y Cajamarca, que pues eso ahorra bastante tiempo. Si ahorramos tiempo, ahorramos costos, ahorramos consumos de combustible y minimizamos la huella de carbono. Por la parte de arriba, o sea, en el sector norte del mapa, si nos ubicamos, encontramos los puertos de Santa Marta, los puertos de Barranquilla y los puertos de Santa Marta, de Cartagena. Es importante mencionar pues la conexión que hay entre el puerto de Barranquilla con un puerto que se va a crear en Gamarra Cesar, que es llamado el puerto La María. En este puerto pues ya hay varios accionistas como OPL, está pues varias transportadoras grandes en Colombia detrás de ese megaproyecto. Lo que busca es pues activar pues entre otras el transporte multimodal, ¿cierto? Cerca a Gamarra va a pasar pues lo que es el tren, entonces eso activaría pues el transporte multimodal. Tendríamos transporte fluvial mediante el río Magdalena, transporte férreo por pues las vías que conectan a Santa Marta y a Honda, y pues el transporte terrestre de carga, que conectaría pues lo que es a Gamarra con por ejemplo localidades como Caña, como Santa Marta, como Cartagena. Cartagena también está conectada con el río Magdalena. Recordemos que existe pues en lo que es el canal del dique, que es un dragado que se hizo hace pues ya bastante tiempo, desde la época de la monarquía que existía en Colombia. Ya se habían conectado todas las ciénegas que existen en esta región, y se creó pues el famoso canal del dique, y pues por este canal se transporta también contenedores desde Cartagena pues se transportarían hasta, por ejemplo, hasta Gamarra, que sería el segundo puerto, fluvial que habría pues en esta zona pues del Magdalena. Recordemos también que el puerto de Barranquilla no está situado sobre el mar, sino está situado sobre el río Magdalena, ¿no? Con todas sus terminales, las terminales pues de carbón, las terminales de contenedores y de carga a granel. Si nos damos cuenta pues en temas de competitividad, hablamos de los puertos anteriormente mencionados, son unos puertos pues demasiado grandes, demasiado digamos capaces en materia de infraestructura.
Nuestro país pues es un país productor de materias primas, y realmente pues esto lo dicen expertos, es más lo que se importa que lo que se exporta. Y si usted quiere, haga el ejercicio, siéntese un día en Boca Grande a mirar cómo descargan un buque y pregúntese cuántos contenedores salen con ya sea materias primas o productos terminados, eh, hacia otros puertos, o pregúntese cuántos contenedores salen vacíos y cuántos salen cargados, y se dará cuenta que podríamos tener una relación de 80 a 1, de 80 a 20. O sea, 80% los que llegan cargados, con relación a 20 contenedores que se van eh, pues cargados. Esto sería pues la realidad de nuestro país, ¿no? Somos un país pues básicamente productor de materias primas. Bueno, espero que haya sido de su agrado y su interés, y pues quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias.